Hola, hola mis amigos de Confieste con Mari. Bienvenidos a esta nueva historia que se titula Por una infidelidad perdí a mis hijos. Antes de que empiecen a juzgarme o empiecen a especular o pensar que soy una mala madre o una mala mujer, quiero aclararles que yo en ningún momento abandoné a mis hijos. Yo no he preferido a un hombre que la vida con mis hijos. A mí, mis hijos me los quitaron, me los arrebataron con mentiras y con engaños. Yo estuve casada aproximadamente 10 años con un abogado. Tuvimos 2 hijos, uno de 7 y uno de 6 años. Los tuve seguidos. Mi esposo era un hombre muy familiar, muy buen padre, muy buen esposo y muy trabajador. Él era un abogado, pero él siempre estuvo luchando por hacer crecer su negocio, por tener reconocimiento y con el tiempo lo logró. Él tiene un bufete de abogados muy reconocido, muy famoso en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos. Pero lastimosamente, al tener mi esposo este nuevo estatus económico, este reconocimiento, mi esposo cambió conmigo y cambió con mis hijos. Como lo dije, él era un hombre muy familiar, nos dedicaba tiempo de calidad. Yo entendía que con el crecimiento de su negocio, de su buffet, pues las responsabilidades iban a aumentar. Yo lo entendía. Pero no solamente se trataba de eso, no solamente era la falta de tiempo, también él cambió muchísimo conmigo en cuanto al trato. Ya comenzó a tratarme mal. Nada de lo que yo hacía era suficiente para él. Con esto no estoy diciendo que mi esposo es el 100% responsable de que yo le haya sido infiel, pero sí tiene un porcentaje de responsabilidad. No sé por qué razón, pero yo me resigné o me acostumbré a esa vida, a la ausencia de él, a que me ignorara, a que no valorara las cosas que yo hacía por él, por mi familia. Algunas personas quizá dirán que lo hacía por comodidad, que quizá yo me quedé tanto tiempo por comodidad, pero no. Es cierto, él era el que trabajaba, él era el proveedor de todo. Yo estaba en casa con los hijos. Pero yo lo hice, me quedé tratando de sostener una familia para mis hijos, tratando de sostener un matrimonio, porque al principio todo era muy diferente, nosotros nos amábamos muchísimo, nos respetábamos, nos cuidábamos el uno del otro. Pero como lo digo, en el momento que su negocio creció, todo cambió. Ya yo no era su esposa, pasé a formar parte como un mueble más de la casa para él. Era mucho el tiempo que él pasaba fuera de casa. Incluso hay personas que me preguntaban si era que nosotros nos habíamos separado, porque en realidad era mucho el tiempo que él pasaba fuera de casa. Había una persona que es mi compadre, el padrino de mis hijos. Él siempre estuvo cerca de nosotros. Incluso él hacía parte del negocio de mi esposo. Él siempre nos acompañó en todos nuestros momentos importantes, en nuestros momentos difíciles, porque los tuvimos en el comienzo de nuestra relación. Él siempre estuvo presente apoyándonos. Siempre fue un buen amigo. Él frecuentemente iba a la casa y él comenzó a notar las ausencias de mi esposo. Siempre que él llegaba, preguntaba por él, no estaba. Y pasaban días, incluso a veces hasta 2 semanas, en que mi esposo no regresaba a casa. Solamente llamaba un par de veces para saber si estábamos bien, si necesitábamos dinero, porque eso era lo que él creía, que su ausencia, él la quería llenar con dinero. Imagínense. Yo no aguantaba esa situación, yo lo toleré, como lo dije, quizás de manera equivocada por mis hijos, porque ellos se sintieran en una familia que tenían a su padre y a su madre juntos. Pero al cabo del tiempo, ya después de todo lo que ha pasado, me di cuenta que fue un error tremendo.
no merecía pasar por todo eso, ni mis hijos ni yo. Como les venía diciendo, mi compadre siempre iba a la casa y él, al ver que mi esposo nos dejaba tanto tiempo solos, pues él con más razón se acercaba más. Iba con mayor regularidad, con mayor frecuencia. Y ahí nos fuimos acercando. Yo encontré en mi compadre ese apoyo emocional que me debía dar mi esposo, pero él no lo hacía. Y no solo porque no tuviera tiempo, era porque ya no le nacía. Así que me fui acercando muchísimo más. Nosotros siempre fuimos amigos, pero pues hay cosas que nosotros no hablamos con los amigos. Hay temas que pues siempre hay un límite, siempre hay un margen. Entonces ya con estas visitas más regulares, él siempre iba a la casa cuando los niños estaban en la escuela, que sabía que yo estaba sola, para hacerme compañía. Al principio yo no lo vi mal, no le vi ninguna segunda intención. Ya con el pasar de los meses, no es que lo vi mal, no es que lo haya visto mal después, sino que ya vi que había otro interés de parte de mi compadre y yo lo estaba correspondiendo. Así que yo dije, bueno, si mi esposo, que es quien debe estar aquí, no está, y no porque no pueda, sino porque en realidad no quiere. Yo sabía que él tenía otras mujeres. Yo sabía que él, donde estaba, seguramente tenía otras mujeres porque él pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Yo dije, ¿por qué? Yo no tengo ninguna razón. Prácticamente yo me sentí como sin ningún tipo de compromiso con mi esposo. Así que yo por eso me di la oportunidad con mi compadre. Yo sé que no estuvo bien en el momento porque, bueno, era una persona muy cercana a mi esposo. Porque yo debía hablar con la verdad. Yo no debí justificarme en pensar de que mi esposo me estaba haciendo infiel, en yo también sentirme con esa libertad. Pero lo hice y sostuve una relación, y no era una relación de venganza. Yo en realidad me enamoré de mi compadre. Él decía que también se había enamorado de mí, pero bueno, esa fue una relación muy pasajera, muy efímera. Duró muy poco, solo unos cuantos meses, porque un familiar de mi esposo nos descubrió. Y en el momento que eso pasa, mi compadre decide que no quería seguir. Yo pretendía seguir con esa relación porque yo estaba enamorada de él. Pero al darme cuenta que él quería terminar en el momento que todo se descubrió, me hace dudar muchísimo de ese supuesto amor que él tenía por mí. Más fuerte fue el prejuicio que tenía la gente sobre nosotros. Más fuerte fue para él las críticas que el amor que sentía por mí, según él. Como lo acabo de decir, un familiar de mi esposo vio a mi compadre cuando ingresó a la casa y esperó y tomó el tiempo y vio que mi compadre salió pues a las horas y yo estaba sola en la casa. Él, el familiar de mi esposo, le informa eso a mi esposo y esta persona comienza a hacer como un seguimiento, a ver con cuánta regularidad iba mi compadre a la casa. Mi compadre iba todos los días él iba, era mi novio. Yo lo sentía así y él iba todos los días, pasábamos toda la tarde a veces juntos, así que a mi esposo no le queda ninguna duda. Yo salía con él a pasear, a divertirnos, así que a mi esposo no le queda ninguna duda, ya que le enviaron fotografías, videos, no videos muy comprometedores, pero ya al hacerle el seguimiento, ver que él iba todos los días, el tiempo que nos demorábamos juntos, él no tuvo dudas. Así que él ahí hizo un plan. Él no me reclamó nada enseguida. Él comenzó a reunir esas imágenes, esas pruebas, por decirlo de esa manera, y habló con su familia. Él llevó todo esto a un juzgado
Y su familia se prestó, no solamente el familiar que estuvo siguiéndonos, sus hermanas, su madre incluso, se prestaron para decir que yo abandoné a los niños, que yo no les prestaba atención, que yo me salía de la casa y dejaba a los niños solos. Una serie de mentiras que con eso él logró que le dieran la custodia completa de los niños. Solamente puedo ver a mis hijos con la supervisión de un funcionario del Estado, no sé ni de qué será. Una sola vez a la semana. Porque él se valió de muchas mentiras, muchos engaños, su familia se prestó. Dijeron que yo era prácticamente una alcohólica, que yo dejaba a mis hijos solos en casa para ir a consumir alcohol. Y ahora no tengo a mis hijos. Él a mí no me ha hecho ningún reclamo. Él simplemente reunió las pruebas, reunió sus mentiras y se fue. Y cuando yo veo es el citatorio para ir a hablar ese tema familiar y mirar qué era lo que estaba pasando. Ahora mismo estoy sola. No tengo a mi compadre, que era mi novio, porque él se fue. No tengo a mi esposo, aunque mi esposo lo había perdido hace muchísimo tiempo. Y no tengo a mis hijos, que es lo que más me duele. Ahora tengo que cumplir con algunas condiciones que me pusieron, porque yo no trabajaba, yo debo tener un empleo estable, durar cierto tiempo en ese empleo, demostrar que yo me alejé del alcohol, que yo nunca he sido una persona tomadora, para poder cambiar las condiciones en las que yo puedo ver a mis hijos. Estoy arrepentida de haberle sido infiel a mi esposo, no por él, sino por las consecuencias que eso trajo. Ojalá y el tiempo pase lo más rápido posible y yo pueda recuperar a mis hijos. Eso ha sido lo más difícil. Gracias por escucharme.